Les presentamos el trabajo denominado ¿Responde la universidad a las exigencias competenciales del mercado laboral en el sector tecnológico tras la irrupción de las inteligencias artificiales generativas? Este trabajo ha sido realizado por mi compañera la doctora Silvia Rodríguez Alonso, personal docente e investigador del CCU La Salle adscrito a la Universidad Autónoma de Madrid. Y yo, David Mesa García, jefe de proyecto, jefe de equipo y consultor estratégico en Red K Ingeniería del Software. En primer lugar, revisaremos la agenda que guiará la presentación. Comenzaremos llevando a cabo una pequeña introducción y una exposición de la justificación que sostiene y da sentido al análisis realizado. Seguidamente realizaremos un rápido repaso por el método aplicado para posteriormente abordar los resultados del estudio. Finalmente presentaremos las conclusiones. Las inteligencias artificiales generativas, como ChatGPT en sus diferentes versiones, Copilot o DALL-E, están transformando significativa y aceleradamente la sociedad. Paralelamente, las generaciones nativas digitales crecen en estrecha vinculación al uso de estas herramientas. Por ello, resulta crucial subrayar la necesidad de una adaptación inmediata en el ámbito educativo para preparar al alumnado en el uso efectivo de estas aplicaciones. El impacto en diversos sectores profesionales emergentes y de alta demanda justifica la urgencia de su incorporación en todas las etapas formativas, pero particularmente en aquellas pensadas para la incorporación al mercado laboral, como la universitaria. El profesorado juega un papel clave y para afrontar este cambio debe adaptarse rápidamente, siendo capaz de explotar las potencialidades de las inteligencias artificiales generativas. Para ello, es fundamental que tanto el estudiantado como el profesorado desarrollen las competencias digitales para el presente y futuro. A partir de aquí, el debate debe llegar a quienes definen las políticas educativas, incorporando estos nuevos recursos no en detrimento de las habilidades humanas, sino como vía para su potenciación desde una mirada holística que sitúa en el centro el desarrollo integral de las personas. A nivel metodológico, debe destacarse que este trabajo parte de uno previo donde se realizó un análisis DAFO de estilo narrativo, con el que se identificaron los diferentes elementos claves para entender esta compleja realidad. El objetivo que nos proponemos ahora es profundizar en dichos elementos, reflexionando sobre cómo la universidad podría contribuir de manera significativa en la preparación de las nuevas generaciones a través del uso de las inteligencias artificiales generativas. El diseño empleado en este trabajo ha sido el de una indagación colaborativa con perspectiva dialógica, basado en una exploración reflexiva interdisciplinaria entre el mundo universitario y el de la práctica profesional. Para ello se ha seguido el modelo metodológico CAME, basado en el DAFO previo ya comentado, en el que se plantea la corrección de las debilidades, estrategias de afrontamiento de las amenazas detectadas, cómo mantener esas fortalezas y cómo explotar las oportunidades que han sido señaladas. A continuación, mi compañera la doctora Silvia Rodríguez Alonso presentará las estrategias propuestas para corregir debilidades, para afrontar las amenazas, para mantener las fortalezas y para explotar las oportunidades. Como principales estrategias que sirvan para corregir las debilidades detectadas en el trabajo anterior, nos parecen significativas las tres que vamos a presentar a continuación, igual que en el resto de las categorías de este modelo CAME, pero queremos destacar la idea de que es muy importante que no son las únicas estrategias que pudieran dar respuestas a los elementos identificados, sino simplemente aquellos que de una manera constructiva y propositiva queremos plantear como potenciales elementos de ayuda. El primero de ellos trata de reflexionar en torno a la necesidad de emplear metodologías innovadoras, participativas y activas que fomenten la innovación dentro del aula. Estos procesos que sitúan al alumnado como protagonista del propio proceso de aprendizaje y crecimiento permite estar en escenarios de movimiento, de transformación, de constante cambio, lo cual poco a poco va permeando en sus propias potencialidades, en sus propias características y permite que a medio y largo plazo se convierta en un profesional, en una persona que se adapte con facilidad a estos cambios. En segundo lugar, actualizar las competencias, los contenidos y los resultados de aprendizaje esperados dentro de las propias guías docentes o los contenidos curriculares de cada una de las etapas educativas, centrándonos nosotros en este momento en la etapa universitaria, nos parece fundamental. Sobre todo en aquellas asignaturas donde la inteligencia artificial generativa tenga un papel vinculado, un papel estrecho y un protagonismo que se le pueda otorgar,
pero prácticamente en cualquier asignatura como estrategia, como herramienta que nos permita elaborar trabajos, elaborar contenidos, acceder a información y relacionarnos a fin de cuentas con el conocimiento. En tercer lugar, para corregir estas debilidades nos parece importante fomentar la construcción del pensamiento en el alumnado. Es decir, cuando nos preocupa esta posible dependencia tecnológica que se podría ir creando, es importante poner sobre la mesa que siempre y cuando planteemos estrategias que fomenten el pensamiento crítico, pero también otras destrezas como la capacidad de asociación de ideas, de cotejar con información que sea fiable, que sea validada, es importante que todos estos procesos se trabajen también. El diálogo en torno a lo que estamos haciendo con una herramienta o con otra es lo que va a garantizar que todo lo que estamos haciendo no se queda en un proceso exterior, sino que va internalizándose y va permeando en el propio alumnado. A la hora de poder pensar en vías que nos permitan afrontar las potenciales amenazas de esta incorporación o irrupción de las inteligencias artificiales generativas dentro del sistema educativo y particularmente del universitario, nos parece importante que los elementos que vayamos a mencionar tengan una doble vertiente, no solo orientados hacia cómo trabajar estas cuestiones con el alumnado universitario, sino fundamentalmente también con el propio profesorado universitario. En este sentido, cabe en primer lugar hablar sobre la importancia de instruir en los marcos legislativos y el uso ético de los datos. Todos estos procesos de construcción del conocimiento al final son elementos de procesos de ida y vuelta donde vamos accediendo a datos o bien porque se los facilitamos a la propia IAG o bien porque ésta nos lo da a nosotros. En estos procesos iterativos, en estos diálogos que se mantienen con la inteligencia artificial, es importante conocer dónde están los límites, dónde no, qué podemos hacer. Luego en el uso de estas herramientas en el contexto laboral, dónde están las limitaciones, qué cuestionamientos éticos debemos formularnos y cuáles pueden surgir en un futuro que seguramente no esté muy lejano. A continuación, también nos parece importante a la hora de afrontar las potenciales amenazas de la irrupción de la inteligencia artificial generativa en el contexto universitario, en la sociedad y el mercado laboral en general, diversificar las plataformas que empleamos dentro del aula y que incorporamos en nuestra práctica docente. Suele estar bastante extendido ya el uso a lo mejor de ChatGPT en sus diferentes versiones o, por ejemplo, de Copilot, pero es importante también conocer que existen muchas más herramientas más especializadas, orientadas a acciones muy concretas y que pueden en momentos puntuales ser de utilidad como herramientas. En la medida que potenciamos esta variedad, no nos limitamos solo al uso de una y también aprendemos a, una vez más, estar en constante proceso de aprendizaje. Cuando pasamos a pensar en las vías que podrían ayudarnos a mantener las fortalezas que hemos detectado, nos parece muy interesante pensar en un momento donde ya tenemos cierta familiaridad con este tipo de herramientas, las hemos integrado en mayor o menor medida en nuestro trabajo cotidiano o en nuestras tareas cotidianas y lo que tenemos que pensar ahora es cómo escalar al siguiente nivel de evolución. En este sentido, es importante pasar ahora a pensar sobre cómo optimizar los tiempos a la hora de conversar, de utilizar estas inteligencias artificiales generativas. En este sentido pueden pensarse en diferentes estrategias clave como tener un repositorio compartido de prompts, por ejemplo, entre usuarios que le vayan a sacar un partido común o tener ya tu propia biblioteca de prompts predefinidos. También consideramos relevante destacar la explotación del uso de las inteligencias artificiales para comprender elementos complejos. Esto en el contexto educativo es cotidiano, es habitual y consideramos que podría brindar grandes fortalezas, ¿no? Que podrían potenciarse y crecer. En este sentido, destacamos a su vez dos elementos clave. El primero de ellos es que accedemos a esa comprensión de elementos que son complejos de manera inmediata, muy rápido, muy ágil y sobre todo paso a paso, desgranando cada uno de los elementos básicos de ese elemento complejo para diseccionarlo y poder llegar a tener una visión más integral o holística del fenómeno que estemos analizando, de la teoría sobre la que estemos indagando, profundizando o del hecho que sea que abordemos. Y finalmente, ponemos en último lugar, pero desde luego no por ello menos importante, es sumamente significativo el aporte de valor que tienen las inteligencias artificiales generativas a la hora de emplearla para aligerar las cargas laborales. En este sentido, ya son muchos los sectores que se están viendo beneficiados de esta herramienta
para poder facilitar la vida de cualquier trabajador o trabajadora cotidianamente, pero nos parece interesante cuando pensamos en el contexto universitario. Por ejemplo, el uso de chatbots cada vez está más integrado, cada vez es más cotidiano y a su vez estos cada vez dan una respuesta más efectiva, más exacta y más beneficiosa, ¿no? Para podernos permitir orientar nuestros tiempos a otros elementos. Esto también es importante destacar que permea a diferentes capas de las funciones o labores que cualquier profesor o profesora universitario tiene que cumplir, ¿no? Esto también pasa por labores administrativas, de gestión o de organización. Con todo ello, llegamos ahora al último de los elementos que vamos a analizar, que es cómo explotar las oportunidades que la inteligencia artificial generativa ha generado al irrumpir en este escenario del mercado laboral actual del sector tecnológico y que la universidad le dé respuesta. En este sentido, lo más prioritario creemos que es destacar la necesidad de integrar la inteligencia artificial en la actividad investigadora. No se concibe la universidad sin investigación y en este sentido creemos que donde juega un papel vital la inteligencia artificial generativa en este momento es en esta corriente. Nos parece también muy interesante poner sobre la mesa el potencial que todavía queda por explorar a la hora de que las inteligencias artificiales generativas generen una mejora en los procesos de accesibilidad a la información e inclusión del alumnado con diversidad. Hay estudios recientes y trabajos recientes que ven de qué manera se puede implementar este tipo de estrategias para estos perfiles y nos parece que esta reflexión todavía no se ha profundizado lo suficiente en ella. Finalmente, y como cierre de todos estos elementos claves que queremos poner sobre la mesa y proponer para el debate, nos parece interesante reflexionar sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para aquellos proyectos de transferencia social del conocimiento que estén en vigor o que vayan a entrar en vigor, así como la divulgación científica tradicional. Nos parece interesante que estas herramientas sirvan para crear estrategias comunicativas que aúnen, que acerquen, como siempre, la universidad y no solo el mercado laboral, sino la sociedad en su conjunto. En conclusión, y para terminar muy brevemente con una serie de reflexiones, nos parece interesante pensar en dos claves, ¿no? La primera de ellas es que queremos ver este trabajo que hemos presentado y estas reflexiones que hemos compartido como un reclamo que nos interpela a aquellos que trabajamos dentro de los contextos universitarios, el personal docente e investigador, para que desarrollemos nuestras competencias digitales y concretamente vinculadas al uso de las inteligencias artificiales generativas, con el fin tanto de dar respuesta dentro de las aulas a lo que ocurre fuera de ellas, así como a quienes deciden o proponen las formaciones específicas que se nos ofertan, de tal manera que podamos generar un mayor ajuste, una mayor proximidad entre lo que podemos proponer, lo que podemos hacer, lo que sabemos y las destrezas que tenemos para llevarlo a cabo. Asimismo, y ya con un carácter transversal a cualquier persona que se acerque a estos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de la universidad desde la curiosidad, nos parece que también podemos encontrar en estos elementos presentados algunas claves para reimaginar y transformar la educación universitaria, sobre todo con el objeto de adaptarnos a las necesidades actuales de los perfiles más solicitados dentro del mercado laboral y del sector tecnológico hoy en día, pero también con una mirada no tan cortoplacista, sino más a medio y largo plazo, de tal forma que nos permita adaptarnos a las demandas competenciales que se vislumbran en un futuro que llegará bastante más pronto de lo que preveíamos. Finalmente, les damos las gracias por su atención y esperamos que este trabajo haya sido de su interés.